Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este lugar. Qué privilegio poder estar aquí reunidos para escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de parte de Dios? Quiero invitarle que por favor cierre sus ojos un momento y vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, que nos regalas. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de venir, Señor, a reunirnos para escuchar tu palabra, para salir retados de este lugar, para entender que tú aún continúas con tus planes perfectos y maravillosos. Te pido, Señor, que nada nos distraiga, Señor, que nada quite esa bendición que tú has, Señor, planeado para cada una de nuestras vidas, que nos convertamos, Señor, en esos hacedores, aquellos que practicamos esa palabra de vida, Señor, que no la retengamos, sino que la llevemos a otros para que haya más vida en los que tienen necesidad. En el nombre de Jesús. Quiero iniciar con una película que salió en el 2023. Fue una película bastante polémica, aún sigue siendo polémica. Quisieron prohibirla en los cines. Tal vez usted ha escuchado de ella, la ha visto, y se titula Sonido de Libertad. ¿Cuántos la han visto o han escuchado acerca de ella? Esta película nos muestra una cruda realidad. Nos muestra cómo secuestran niños y los utilizan para todo el tema de abuso sexual. Una realidad que tal vez nosotros a veces creemos que es lejana, pero que está pasando dentro de nuestros contextos, dentro de nuestras familias, que está pasando más cerca y más seguido de lo que nosotros creemos. Esta película nos lleva a entender que en la actualidad existe más esclavitud que en cualquier momento u otro momento de la historia. Aun cuando la esclavitud fue permitida o fue legal, hoy en día, aunque no es permitida y no es legal, es donde más personas en esclavitud se encuentran. Literalmente, personas que son secuestradas y esclavizadas. El tema de las tratas de blancas, de la venta de órganos ilegales y muchas otras cosas aberrantes que pasa en el mundo, que pasa en nuestra sociedad, que pasa más cerca de lo que nosotros creemos. Y también personas que están siendo esclavizadas, que están siendo cautivas, no solamente de manera literal física, sino por todo lo que se mueve hoy en día a través de las redes sociales, a través de las adicciones y de los vicios que tiene la humanidad. Y es que hoy quiero compartirle un mensaje titulado como esta película, Sonido de Libertad. Porque frente a esa realidad y a esa situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, Dios nos quiere levantar para que seamos ese medio por el cual el Señor trae libertad al que está cautivo. Hoy Dios quiere levantarnos y quiere llevarnos a que seamos nosotros los que podamos traer esperanza a esa humanidad que se encuentra en cautividad, que no ha experimentado la libertad que únicamente ofrece Cristo Jesús. Pero la situación de la iglesia es preocupante, porque nos encontramos anestesiados, estamos adormecidos y nos encontramos sin el sentido de lo que está pasando en nuestro contexto. Cuando hablamos de anestesia, estamos hablando de la insensibilidad, entregarle los derechos a otros, que otros sean los que decidan por mí o que decidan por nosotros, aun cuando nosotros como iglesia somos los que tenemos la verdad. Y la anestesia la utilizan en los procedimientos médicos para evitarnos el dolor. Y muchos de nosotros queremos evitar el dolor ignorando lo que está pasando a nuestro alrededor. 224 niños son abusados por hora, únicamente en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Sabía usted eso? 2 millones de víctimas se suman por año. El consumo de drogas se ha identificado en los jóvenes. La edad de inicio del consumo de pornografía está entre los 6 y los 8 años de edad. La distorsión de la identidad, de la orientación, de los roles del hombre y la mujer se ha normalizado a tal punto que lo anormal es ver una familia conforme al corazón de Dios. Esa es la realidad, no de lugares lejanos, de otros países, de nuestro contexto. Y
preparando este mensaje me encontré con un versículo bíblico, un pasaje bíblico que lo había leído en varias ocasiones, pero Dios me impactó y creo que lo va a impactar a usted, y espero que sea así para que usted pueda tomar cartas sobre el asunto, decisiones hoy frente a estas situaciones que le acabo de comentar. Lo que le comento es una realidad. Si no ha visto la película, véala. Eso pasa, y más de lo que nosotros creemos. Por eso quiero invitarle a que me acompañe a Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Y quiero leerle en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: rescata a los que están injustamente condenados ¿a qué? Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. Versículo 12: no te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabes. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Y este versículo habla mucho de lo que estamos viviendo actualmente, de lo que estamos viviendo en nuestro contexto. Hay personas, hay generaciones, hay niños, hay familias, hay jóvenes que se encuentran injustamente condenados a morir, condenados por vicios, adicciones, porque no conocen la verdad, porque no conocen a Cristo, condenados porque están heridos y porque la sociedad y nosotros nos hemos encargado aún de privarlos de que conozcan el que puede sanarlos y el que puede restaurarlos. Hay personas que se encuentran tambaleando hacia su muerte, personas que hacen parte de nuestro diario vivir. ¿Y qué estamos haciendo por esas personas? ¿Cómo estamos actuando, iglesia? ¿Cómo estamos actuando cada uno de nosotros frente a esta realidad? Porque este es un mandato, esta es una orden, rescata, esta es una orden de urgencia, salva a los que están tambaleando hacia la muerte. ¿Entiende usted lo que hoy Dios nos quiere hablar? ¿Podemos comprender el llamado que el Señor nos está haciendo? Porque al escuchar estas estadísticas y este pasaje bíblico, usted se hace responsable. Y este mismo pasaje bíblico testificará a su favor o en su contra cuando usted esté rindiendo cuentas delante de Dios, porque a usted se le ha entregado una responsabilidad. Y hoy quiero que veamos 3 principios importantes para que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestra familia y en nuestra propia vida haya un sonido de libertad. Aquellos que hoy gritan porque se encuentran en el dolor y en la cautividad, nosotros somos los que hemos sido llamados como iglesia a que los llevemos a dar un grito de libertad. Un grito de libertad. Y esa primera verdad la encontramos en el versículo 11. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. ¿Somos conscientes de que hay personas que injustamente están condenadas a morir? Principio número 1, ver la realidad. Debemos ver la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la actualidad, iglesia, nosotros nos encontramos ocupados, tan ocupados que los condenados a morir hacen parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Hemos caído en la estrategia del enemigo, una iglesia cómoda, anestesiada y adormecida. Somos una generación que quiere evitar el dolor y buscamos la anestesia, por eso hemos creado nuestros propios mundos. Hablamos de que los jóvenes se meten en el mundo de las redes sociales, pero la iglesia se mete en el mundo de la religiosidad. Y hemos adaptado y adoptado buenas costumbres. Costumbres como venir a la iglesia, como orar, como ayunar, como vigilar, pero no estamos haciendo nada por llevar un mensaje de vida a la realidad de aquellos que se encuentran perdidos. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. No somos capaces de ver la realidad porque nos encontramos, muchos de nosotros, en el mismo camino de aquellos que van tambaleando hacia la muerte. Y hay un dicho que dice que si no nos encontramos al diablo en el camino es porque vamos en la misma dirección.
¿Y cómo podemos nosotros ser conscientes de la realidad de allá afuera si muchos no somos conscientes ni siquiera de nuestra propia realidad? Y de cuánto necesitamos nosotros reconocer la necesidad de Cristo en aquellas áreas en las que somos cautivos. Y es que las 4 paredes del templo, estas 4 paredes, metafóricamente, iglesia, se han convertido en una cárcel que nos aísla de la realidad de lo que está pasando afuera. Y de una u otra manera vamos a tener que salir de este lugar a enfrentarnos a esa realidad. Hay 2 opciones: por decisión o por persecución. Y eso pasó en Hechos. Dios permitió la persecución en la iglesia para que se enfrentara a la realidad del mundo y se extendiera el evangelio a todo lugar. Gracias a esa persecución, que no fue tan chévere para esos cristianos, hoy nosotros conocemos de la palabra de Dios. Si la iglesia se hubiera quedado en un solo lugar en su tiempo y se hubiera acomodado, tal vez no se hubiera extendido por el mundo. Y para que allí donde hay cautividad y donde está esa realidad de la cautividad, de la esclavitud, para que allí llegue la libertad, lleguen esos sonidos de libertad, es necesario que la iglesia se desacomode. Y Dios va a tener que desacomodarnos para que seamos conscientes de esa realidad. Y es que me llama la atención que la Biblia dice: aquellos que están injustamente condenados a morir. ¿Acaso no es injusto que hayan personas condenadas cuando hubo uno que murió por ellos en la cruz? Aún aquellos que no nos agradan, que criticamos y señalamos, violadores, asesinos, pero por ellos también Jesús murió en la cruz. Y en su realidad ellos necesitan conocer la realidad de realidades, que es Cristo Jesús. Y nosotros somos los encargados de llevar esa realidad a aquellos que se encuentran en oscuridad. Es injusto que se pierdan las personas cuando hubo alguien que entregó su vida por ellos, por nosotros. Y así como Dios un día tuvo misericordia y nos alcanzó a nosotros, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ver esa realidad y llevar a Cristo para que otros sean alcanzados, no juzgando, sino actuando frente a las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y es que, iglesia, si Dios no cerró los ojos ante la realidad del mundo, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Porque en el Edén, allí en Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios da una solución, una respuesta ante el pecado. Él no cierra los ojos, hay una consecuencia. Quedan destituidos de la gloria de Dios, pero Dios da una profecía acerca de uno que iba a venir. En Génesis está cuando dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y ahí está hablando de Cristo, el que vendrá a traer libertad. Porque cuando hay maldad, pecado, oscuridad y cautividad, Dios no cierra los ojos. Dios da soluciones, da respuestas. ¿Por qué nosotros tenemos los ojos cerrados frente a la realidad que pasa frente a nosotros? Y es que cuando habla de que debemos rescatar a los que están siendo condenados, Dios nos está haciendo un llamado incluso a ir en contra de un sistema, porque estamos batallando contra un juicio que ya se dictaminó sobre esas personas que se encuentran perdidas. No es fácil acompañar a un drogadicto, no es fácil acompañar a una persona que tiene su corazón endurecido, no es fácil acompañar a una persona que está permeada por el mundo, por el pecado, no es fácil acompañar a una persona que ha sido herida, ultrajada y abusada, pero es nuestra responsabilidad acompañarlos, amarlos y sostenerlos en el proceso como iglesia. Es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo, pero debemos ver esa realidad. Y es que para abrir los ojos ante la realidad, iglesia, debemos conectarnos con Dios para ver las circunstancias a la manera de Dios y no a la nuestra. Porque cada quien tiene una perspectiva diferente de qué es bueno y qué está bien. Algunos de nosotros tenemos una cosmovisión diferente de qué es actuar y qué es hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tenemos visiones, unos un poco más liberales, otros más conservadoras, pero la verdadera visión de lo que está pasando en el mundo es la visión de Dios. Por eso debemos ver al perdido no a través de nuestros propios ojos, porque vamos a terminar juzgándolos,
porque vamos a terminar haciendo un mal trabajo. Cuando los vemos a través de los ojos de Dios, vamos a poder amarlos y ayudarlos. Vamos a poder ser respuesta a esa necesidad y a esa situación. Solo Dios tiene la visión correcta frente a lo que está pasando en el mundo. Y la pregunta es, como cristiano, tus costumbres y lo que haces, ¿te quita tiempo o te lleva a aprovechar y a invertir bien ese tiempo? Porque muchos se refugian detrás de la oración y pasan horas orando debajo de un techo, de un templo, ayunando. Pero si eso no nos mueve a cumplir la voluntad que hay en el corazón de Dios, déjeme decirle que usted ha perdido tiempo y que ha aguantado hambre en vano. Porque el ayuno y la oración y buscar la presencia de Dios no es para doblar su brazo y que Él termine haciendo mi voluntad, sino es para que se doblegue mi corazón y yo termine haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo con lo que hay en el corazón de Dios, viendo la realidad del mundo y dando una respuesta. Y ahí viene el segundo principio que nos enseña esta palabra. El primero es ver la realidad, el segundo, ver la respuesta. En el mundo se establecen muchas estrategias para, entre comillas, ayudar a los niños, los jóvenes, a los abusados, a los atormentados, a los esclavizados. Pero lo que el mundo ofrece no da solución, no es respuesta. Son pañitos de agua tibia. Nosotros tenemos la verdadera respuesta a lo que vive el mundo y tiene nombre propio. Es una persona, la persona de Cristo. Pero me atrevo a decir que como creyentes hemos sido los más egoístas, porque a diferencia de otras creencias y filosofías que están equivocadas, que están erradas y llenas de mentiras, con parte de lo que tienen, pero nosotros nos hemos guardado la verdad y no hemos hablado de lo que tenemos, la única verdad que hace libre, que es Cristo Jesús. Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esas palabras tan sentidas de Jesús, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, se alinean con este pasaje bíblico de Proverbios, porque el Señor, cuando hace ese llamado de salvarlos mientras van tambaleando hacia la muerte, habla de un camino. Van tambaleando el camino hacia la muerte, pero somos los encargados de tomar a esas personas y cambiar la dirección, llevarlos hacia Jesús, que es el camino de vida, porque yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Porque cuando Jesús nos dice que Él es el camino, nos está llamando a que demos una respuesta, siendo guías y orientando a las personas en procesos, en acompañamiento, y eso requiere sacrificio. Eso requiere dejar el egoísmo a un lado, dejar nuestros intereses personales a un lado, para dar todo por alguien, por otro, por el que necesita, por el perdido. Nosotros somos los encargados de guiar por el camino de vida a los que van tambaleando camino hacia la muerte. Jesús también dijo: yo soy la verdad. Y si nosotros tenemos la verdad y hemos creído en la verdad, significa que representamos como iglesia esperanza para el mundo. La pregunta es: ¿qué inspiramos nosotros como creyentes? Cuando hay una persona que tiene necesidad y ve a un cristiano, a un creyente, ¿qué le inspira? Si somos nosotros, ¿qué le inspiramos a ellos? ¿División, rechazo, cargas pesadas? Porque como iglesia promovemos más las filosofías de los fariseos que las filosofías de Cristo, que las ideas, que las verdades de Cristo. Porque nos encanta tener las manos limpias, aún sin importar cómo es nuestro corazón. Y eso era lo que hacían los fariseos. Juzgaban a Jesús y le decían: ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos para comer? Y Jesús les dice: hipócritas, porque ustedes pueden estar limpios por fuera, todo el cuerpo, pero ¿cómo están sus corazones? Sepulcros blanqueados. Y eso pasa con nosotros cuando no estamos dando respuesta a la humanidad, cuando no salimos de estas cuatro paredes a predicar a Cristo de las múltiples formas como Dios nos ha llamado a hacerlo, desde nuestra profesión, desde nuestra labor, desde el rol que tenemos en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y si nos preocupamos por lavarnos las manos, venimos cada 8 días a la iglesia,
nos sentimos cómodos acá, hacemos nuestro devocional, y no estoy diciendo que estas cosas estén mal, son necesarias. Pero es importante que todo lo que hacemos como cristianos nos lleve a cumplir el plan perfecto que hay en el corazón de Dios. Pedro dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Nosotros fuimos llamados a no colocar cargas pesadas en las personas, sino a quitarle la carga del dolor, del abuso, del rechazo, de las heridas, de la opresión. Hemos sido llamados a predicar la respuesta, y la respuesta es Cristo Jesús. Es que incluso nosotros no somos cristianos, porque el cristianismo es un título, es una religión, y Dios nunca nos dijo que nosotros íbamos a ser cristianos. Jesús nos llamó discípulos, ser y pertenecer a Cristo. Al pertenecerle a Él significa que hemos experimentado la verdad que nos hace libres, y esto nos compromete a no callar, sino a ir y prepararnos para que en cada esfera social haya un sonido de libertad, otros conozcan la verdad. Tenemos la solución a las necesidades sociales frente a problemáticas de abuso, de lo que ya le he comentado al inicio del mensaje, pero debemos ser intencionales en hablar, en enseñar, en instruir, en comunicar la verdad. Y es que si aún las personas no ven a Jesús como la respuesta, no es porque Él no sea la respuesta, sino porque nosotros, los encargados de representarlo, hemos dado una mala imagen de Él y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Para ver la respuesta, iglesia, debemos primero vivirla. No podemos predicar de libertad si nosotros no hemos sido libres. Si seguimos viviendo como cristianos, no avanzaremos, porque un título no salva, no transforma y no trae nueva vida. Pero si vivimos para Cristo, el cambio que nosotros experimentaremos será el cambio que el mundo va a experimentar, que nuestros niños van a experimentar, que nuestros jóvenes van a experimentar, que nuestras familias van a experimentar. Principio número 3. El número 1 es ver la realidad. ¿Está consciente de lo que está pasando a su alrededor? ¿O estamos con los ojos tapados? Estamos tan metidos en la iglesia y en nuestras costumbres que las personas que están camino a la muerte pasan frente a nosotros y no nos damos cuenta. Ver la respuesta, segundo principio. Estamos siendo conscientes de que a nosotros se nos entregó un gran privilegio, que es conocer a Cristo, pero también una gran responsabilidad, que es darlo a conocer a Él, porque no debemos de retener la verdad, sino transmitirla para que otros también la conozcan. Y el principio número 3 creo que es el más confrontante y complicado: ver mi responsabilidad. Ver la realidad, ver la respuesta, pero ahora debemos ver mi responsabilidad. En primera persona, mi responsabilidad. Mateo 27, 24, quiero leérselos en la Reina Valera. Y se alinea con lo que estamos hablando acerca de Proverbios 24, 11. Mire lo que pasa acá, Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sabía usted que promovemos más las creencias y la conducta de Pilato que la conducta de Cristo? Porque somos expertos en lavarnos las manos. Y en Proverbios capítulo 12 dice: no te excuses diciendo: ay, es que no lo sabía, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Tú sabes lo que está pasando con esos niños, tú sabes lo que está pasando con esas familias, tú sabes lo que está pasando en tu contexto y qué has hecho por eso. Y termina el versículo: Él pagará a cada uno según merece sus acciones. Ahora, en el versículo que leíamos acerca de Pilato, él dice algo interesante. Por eso, bien dicho, el dicho: el pez muere por su boca.
dice: inocente soy de la sangre de este justo. Él era consciente de que Jesús era justo, pero no hizo nada por defenderlo. Se lavó las manos, se justificó, sacó excusas. Y nosotros sabemos que lo que está pasando en nuestra realidad y en nuestro contexto es injusto. Es injusto ver a nuestros niños que estén siendo arrebatados, que su inocencia se le esté siendo arrebatada. Eso es injusto, pero nos estamos lavando las manos frente a eso. Es injusto que los jóvenes se sigan perdiendo, pero nos seguimos lavando las manos frente a esa realidad. Es injusto que aún sea más común los divorcios que las familias saludables, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos estamos lavando las manos frente a esa realidad. Y es que creemos que lavarnos las manos es suficiente para librarnos de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Lavarnos las manos nos hace más responsables, porque seremos juzgados por Dios. No seremos juzgados, por Dios, sino por la sangre de los que injustamente fueron condenados y por los cuales no hicimos nada. Las excusas no podrán apelar a favor de nosotros, porque podemos tener buenas excusas para no responder a la asignación y al llamado que Dios nos esté haciendo frente a la iglesia. Podemos excusarnos y decirle al pastor: no tengo tiempo, no puedo, estoy muy ocupado. Podemos excusarnos frente a las demás personas y tal vez pasemos por alto esa situación, pero con Dios no funciona así. A Dios no vamos a poder engañarlos, iglesia. Dice el pasaje bíblico: ay, no lo sabíamos. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto excusas? Es que no tengo el conocimiento, es que no tengo las capacidades, es que mi edad, y excusa tras excusa. Pero solamente cuando rompemos con esa excusa y dejamos de estar con brazos cruzados, vamos a escuchar sonidos de libertad, cuando nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Y dice el pasaje bíblico que el que te conoce, el que conoce cada corazón, Él te ve, y el que cuida de tu alma sabe bien que tú sabías. Dios te conoce, iglesia, tan bien que Él sabe que tú puedes hacerlo, porque al cuidar de ti, como dice el pasaje bíblico, el que cuida de tu alma, Él también te proveerá lo necesario para que seas el instrumento que traiga respuesta a la necesidad de la situación que Dios te ha permitido ver. Si Dios te ha hecho consciente de una necesidad, es porque tú eres la respuesta. Deja de orar por la respuesta, porque tú eres la respuesta. Isaías 58, 6 y 7 nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Versículo 7: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Ese es el verdadero ayuno, el que nos hace responsables y nos lleva a actuar frente a la necesidad. Como le decía hace un momento, no nos escudemos en conductas religiosas para ignorar el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Y me sorprende cuando leo la historia de personajes en la Biblia como Esther, como Noé y como David y muchos otros. Esther, cuando Mardoqueo la confronta y le dice: ¿acaso no es para este tiempo que Dios te ha levantado? Porque la salvación podrá venir de otro lugar, pero tú puedes hacer algo para traer salvación al pueblo de los judíos. ¿Acaso tú no estás en el lugar donde te encuentras porque el Señor ahí te ha colocado para hacer respuesta y bendición? Pero si tú no quieres ver tu responsabilidad, la salvación llegará de otro lugar. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Y hoy Dios te está diciendo: yo quiero que seas tú, yo quiero que seas por medio de ti. Cuando hablamos de Noé, hablamos de un hombre que fue entendido en su tiempo, un hombre que escuchó la voz de Dios, aun cuando tal vez para él era incoherente la petición que Dios le había hecho: construir un arca cuando ni siquiera caía lluvia, o él no conocía la lluvia porque el agua brotaba de la tierra para regar las plantas. Cuando el arca que construyó estaba a kilómetros del mar,
estaba en tierra seca, pero aún así fue entendido porque supo escuchar la voz de Dios y vio lo que otros no veían. Hoy Dios nos está llamando a ser entendidos, a ir en contra del sistema, y aun cuando otros nos digan no vale la pena, estás perdiendo el tiempo, nosotros sabemos que estamos trabajando para Cristo y que estamos alineados con un plan divino, que vemos más allá de lo natural para ver lo sobrenatural. David fue un hombre que dice la Biblia que entendió su responsabilidad. Hay un versículo bíblico que dice que él le sirvió a sus generaciones. Espero que digan de usted lo mismo, un hombre, una mujer que sirve a sus generaciones. Estos fueron hombres y mujeres entendidos en sus tiempos, que entendieron su asignación y respondieron a esa asignación. Dios te ha entregado una asignación a ti. ¿Cómo va con ese trabajo? ¿Cómo vamos con esa responsabilidad? Ahora, iglesia, nosotros frente a la realidad, frente a la respuesta que debemos dar al mundo, no fuimos llamados a sentir conmoción, porque la conmoción es la peor anestesia que existe. Nos hace sentir mal por el otro, sentimos lástima, pero una lástima hipócrita que no nos lleva a actuar. Jesús nunca sintió conmoción. ¿Sabe qué sintió Jesús? Compasión. Dice que cuando vio las multitudes perdidas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Y es que una persona con pasión no se queda de brazos cruzados. Dios está llamando en este tiempo personas apasionadas por los niños, por los jóvenes, por las familias, personas apasionadas por alcanzar mujeres, por alcanzar hombres, caballeros, por alcanzar familias completas, por ir a tomar lugares de gobierno, por ser líderes en las sociedades y en las comunidades, por ir a los hospitales, a los geriátricos, a los colegios. Dios quiere levantar personas apasionadas. El talento no es suficiente, necesitamos personas apasionadas que se conecten con el corazón de Dios. Y Mateo 25, 35 al 40 dice de la siguiente manera: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me regocijasteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que tú trabajas y te sacrificas y eres respuesta y asumes tu responsabilidad frente a los niños, frente a los jóvenes, frente a nuestras familias, frente a la realidad de perdición del mundo, no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por Cristo. Vale la pena, iglesia. Quiero terminar con un testimonio que impactó mi vida. Escuchaba una conferencia de una mujer que hablaba que la invitaron para compartir una palabra, una mujer que trabaja con niños en el ministerio de iglesia infantil. Dice ella que Dios trajo a su mente un pasaje bíblico que ella no recordaba dónde estaba en la Biblia, y es precisamente Proverbios 24:11: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Ella se sube allí al púlpito, pide el favor que le busquen dónde se encuentra este pasaje. Cuando lo encuentran, lo proyectan, y dice ella que literalmente sus oídos se destaparon y pudo escuchar literalmente millones de voces de niños en diferentes idiomas que oraban y decían: Diosito, ayúdame. Niños esclavizados, abusados. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros, que nuestros sentidos sean destapados, abiertos, para que veamos la realidad, para que veamos la respuesta, para que veamos nuestra responsabilidad. Y yo le pido al Señor que lo inquiete, que nos inquiete a usted y a mí, para que seamos conscientes y escuchemos esas oraciones de aquellos perdidos que en secreto, en lo más profundo de su corazón, hacen esta misma oración: Diosito, ayúdame. Y nosotros podemos ayudarlos de parte de Dios, siendo respuesta, iglesia.
Dios nos está levantando para hacer respuesta. Y déjeme resumirle el propósito de Dios para su vida. Le voy a ahorrar muchas clases de proyecto de vida. ¿Quiere usted saber cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Primero, vea una necesidad en el lugar donde se encuentra y conviértase usted en la respuesta a esa necesidad. Ahí va a cumplir el propósito de Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Sonidos de libertad. Espero que usted sea tan consciente de lo que hoy Dios ha permitido que se le predique, para que no se quede de brazos cruzados y para que este sea un llamado de atención a no seguir anestesiados, iglesia. Necesitamos más personas que quieran trabajar con niños, con jóvenes, que quieran ir a esos lugares donde se nos están abriendo las puertas. Dios está abriendo puertas en los colegios para trabajar con los jóvenes. ¿Y dónde están los que están preparados y los que le duelen, los que con pasión quieren ir allí a colaborar, a ayudar, a acompañar a esos jóvenes, a esas familias? Hay lugares en nuestro municipio donde todavía no está Misión Vida, y Dios nos está llamando. Recuerde la promesa, Isaías 54, ir a esos lugares desolados, a extendernos a derecha e izquierda. Pero ¿dónde están los apasionados que ven la realidad, que quieren llevar esa respuesta y que asumen esa responsabilidad? Y no todos estamos anestesiados. Hoy también Dios quiere hablarle a aquellos que se han sacrificado y que hoy se sienten cansados porque han dado la milla extra y sienten que ya no pueden más, que todo lo que han hecho es en vano, que no han visto tal vez el fruto que esperan ver en los lugares donde están y donde se encuentran. Dios les está diciendo: vale la pena, porque yo fui el que los llamé. Porque recuerden que cada vez que hacen algo por alguien, lo están haciendo por mí, dice el Señor. Cada vez que abrazas a un joven, cada vez que traes una palabra sobre una mujer, cada vez que bendices a un niño, lo estás haciendo por mí, dice el Señor. Yo quiero invitarte a que levante tus brazos, representando hoy tu compromiso y tu responsabilidad. Hoy Dios te está llamando para que aquellos que están gritando de dolor, de sufrimiento, en la cautividad, tú seas el encargado de tomarlos de la mano para que su próximo grito sea un grito de libertad, iglesia. Yo quiero invitarte a que intercedas por ti mismo y le digas: Señor, ayúdame a ver la realidad, ayúdame a despertar, porque he sido egoísta y me he enfocado tanto en mí que me he olvidado de la necesidad de otros, que los que están camino a muerte han pasado frente a mí y he sido inconsciente de esa realidad. Dígale: Señor, despiértame, despierta en mí esa necesidad de ir a predicar, de ir a prepararme. Dios aquí está abriendo puertas de bendición sobre personas para que estudien, para que puedan ocupar lugares de privilegio, de liderazgo y sean respuesta. El Señor te está diciendo: no tengas miedo, porque yo te llamé y te escogí a ti. Aun cuando creas que no puedes y que no tienes los recursos, las habilidades, yo te voy a defender, yo te voy a respaldar. No tengas miedo de hablar, te dice el Señor. Abre tu boca, que yo pondré las palabras. Impón tus manos, que yo respaldaré, para que sobre ti fluya la bendición, para que otros conozcan de la verdad y la verdad los haga libres. Hay que personas que han sido llamadas a trabajar con jóvenes. El Señor les dice: no tengan miedo, necesito que respondas a la necesidad. Esta palabra es para ti. Rescata a los que están siendo llevados a la muerte. Rescata y salva a los que están siendo injustamente condenados, te dice el Señor. No tengas miedo de responder a tu asignación y a tu llamado. Yo te he dado dones, te dice el Señor, te he dado talentos, pero necesito que salgas de la zona de confort. Hoy Dios nos está llamando a creer que podemos llevar esperanza al mundo y ser respuesta. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en cada corazón y en cada mente.
Hoy nos hacemos responsables de ellas, Señor, para actuar, Señor, para marcar la diferencia, para hacer luz, para acompañar al perdido, no para juzgar, sino para bendecir, Señor, para llevar luz. Gracias por los que, Señor, van a conocer tu verdad y tu palabra a través de nosotros. Y déjame decirte algo, aun cuando suene atrevido lo que te voy a decir, pero el día en que te presentes delante del Señor, habrán muchos alrededor tuyo, miles alrededor tuyo, millones, y le preguntarás al Señor: ¿quiénes son estos? Y Él te dirá: los que creyeron por causa tuya, porque decidiste responder a tu asignación. Ellos creyeron en mí. Y entonces entenderemos que valió la pena. Cada sacrificio valió la pena, aun cuando tal vez queríamos tirar la toalla y rendirnos, pero Dios nos tomó de la mano y nos dijo que siguiéramos. Vale la pena lo que estás haciendo, no es en vano, te dice el Señor, lo que has hecho, porque estamos hablando de almas, porque estamos hablando de personas, de niños, porque estamos hablando de su destino eterno. Hoy Dios nos está llamando, iglesia, a que salgamos de estas 4 paredes para que en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestros colegios haya un sonido de libertad, sonido de libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.